Segundo, invertir en educación, que es bien triado. O sea, que es bien triado. Todos los gobiernos dicen, voy a invertir en inversión, voy a invertir en educación, en salud. Es lo que nos venden todos los gobiernos, ¿verdad? Pero es la realidad. Hola, estamos nuevamente aquí en Cluster Podcast y hoy tengo el gusto de... ¿Cómo estás, Melvin? De tener Orlando. a Melvin Ferraro. Qué gusto, Orlando. Bienvenido. Qué gusto. Mira, ya días quiero tener un economista y se me hizo. Bueno, encantado Qué de bueno poder que compartir aceptaste contigo y la con invitación. todos. Claro que sí, encantadísimo. Bueno, mira, Melvin, realmente que yo he visto que la plata, el dinero es un tema que a la gente le interesa y la gente escucha, no, que la economía, pero no entiende esa relación, ¿verdad? Entre lo que puede gastar, lo que puede tener para su vida y la economía, ¿verdad? Y yo creo que es importante, aunque no seas economista, entender cómo tener la noción más básica de economía. Sí, dependemos del día a día de la economía, todo lo que hacemos, más que todo nuestro hermoso Valle de Sula, porque nosotros somos una región de emprendedores, de gente luchadora, de gente que trabaja, incluso gente que trabaja durante el día en un banco y la noche emprende su negocio propio. Sucede eso mucho, pero la inflación, la devaluación de la moneda, cómo está el empira, todo eso nos afecta al día a día a todos. Sistema productor, el sistema comercial y el sistema empresarial en su todo. Y yo creo que es importante, y te voy a comentar algo, mucho estudiante recién graduado del colegio le teme a la economía porque es de números. Y pasa mucho. Si te fijas, universidades privadas de San Pedro Sula, por ejemplo, casi creo que ninguna tiene la carrera de economía como tal, si no me equivoco. Pero de las privadas creo que ninguna. Por lo menos en mis tiempos, no sé cómo estamos ahorita, ¿verdad? Sí. Solo la autónoma creo que es la que da la carrera de economía como tal, la carrera de economía. Las demás no, pero es porque muchas veces el alumno tiene como miedo. Ahí dice, economía lleva cálculo, dice, estadística, mucha estadística, entonces de repente temen un poco a eso, pero es un poquito como la ingeniería, ¿verdad? Como otras carreras que son mucha matemática, pero tiene ese análisis importante de la parte económica, de la parte social, porque es un conjunto de cosas interesantes, incluso también mucha filosofía. Yo creo que es considerada también como parte de una ciencia social, ¿no? Sí, es social. Y también tiene su parte numérica. Numérica también, pero también es filosófica. Así. Porque tiene mucho que ver con el pensamiento, ¿no? Hablamos de sistemas capitalistas, socialistas humanos, como tú le quieras llamar, ¿verdad? Y esa parte es interesante, Claro. Esa parte es interesante porque alguien puede decir soy economista, pero tiene mucho que ver con la identidad de la persona. Claro. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Alguien que está bien marcado y pegando ahorita, Milei, ¿verdad? Sí, Milei, claro. Milei es un economista, se hizo famoso como economista, pero tiene bien marcada su parte ideológica, Correcto. que es un liberal. Bueno, no, es un Libertario. libertario, es Sí. es un anarcocapitalista, se Correcto, considera él. Sí, es un extremo. Es un Es un extremo derecha, ¿no? Extremo derecha, capitalista recalcitrante y es un libertario, ¿verdad? Que también eso hay que verlo, porque muchas veces el pensamiento económico tiene mucho que ver con el pensamiento filosófico y político. ¿Verdad? Eso tú hablas, por ejemplo, con alguien de corte de izquierda o de corte socialista, su pensamiento económico va a ser igual, ¿verdad? O va a admirar de repente la escuela de Lenin o la escuela de Marx. Nosotros vamos a mirar un poquito la escuela de los Chicago Boys que hablábamos al inicio, ¿verdad? Claro. Del consenso de Washington, etcétera. Entonces, es importante siempre hacer ese vínculo. Y en economía hay una ciencia, una subciencia, le vamos a llamar así, que se llama economía política. Que es una carrera, que es una materia única, que tiene que ver mucho con el pensamiento ideológico, filosófico y político con la parte comparativa económica. Y si yo le pregunto a Melvin Ferraro, filosóficamente, ¿cómo se considera? Yo me considero de siempre el lado derecho, por decirlo así, desde un punto nacionalista, popular, sí. Sí, pero soy también una persona bien balanceada. Yo creo que los extremos no son buenos. Claro. Irse el extremo con las cosas nunca es sano, ¿verdad? Pero sí creo que el sistema capitalista, el sistema de mercado, libre circulación de la moneda, circulación también de los capitales, es la riqueza. Es la riqueza para que llegue a todo el mundo tiene que ser libre. Cuando tú impones controles estrictos al capital como tal, tú conviertes a las personas son incapaces de poder crecer en riqueza. Ok, pero tal vez entramos en un tema técnico, pero tal vez vos me lo traducís, ¿verdad? Para los que no entendemos tanto de economía. Sí. Pero existen los fallos del mercado.
existen los excesos del mercado, Sí. existen los monopolios. Y en el caso de Honduras y nuestros países Sí. latinoamericanos, estamos hablando también de que existen ese contubernio entre la empresa privada y los políticos, quienes manejan la economía y son los dueños de los grandes capitales. Entonces ahí de repente, pienso Sí, yo, claro. y creo que los he escuchado, vienen los economistas políticos, socialistas, y dicen, no, yo no creo en la libertad, esa libertad es ficticia. Sí. Escuchaba yo a Correa que decía, esa mentira, decía, de la mano invisible del mercado. ¿Qué opinas de eso? No, Correa es un tipo Economista. espectacular. Es un doctor en economía graduado, por cierto, es un PhD graduado en University of Illinois, Ujú, que ahí nace la famosa Chicago Boys. ujú. Un hombre inteligentísimo. Sí, es de los Chicago Boys, no me la sabía Claro, esa. él es un tipo impresionante, inteligentísimo, Ujú, de corte socialista completamente. Y mira qué cosa, va graduado en Estados Unidos. ujú. Que viene de un sistema capitalista. Pero tú decías algo muy importante, Orlando. Tú hablabas de los excesos. Y es donde yo no comparto los excesos. Es donde viene un Estado que tiene una función. Por ejemplo, John Maynard Keynes hablaba de eso. De una función del Estado, pero no en exceso tampoco. Para mí no es en exceso, ni en la libertad completa, ni tampoco que el Estado maneje todo. Entonces sí debe haber un poco de control. Tiene que haber control. Tiene que haber control. Tiene que haber reglas del juego. Ujú. Reglas del juego. Entonces yo creo que los estados tienen que controlar, poner reglas de juego, pero no sobrecontrolar. Ujú. ¿Verdad? Por ejemplo, tú pones un ejemplo básico en Honduras que está ahorita. Yo he sentido que el ente que debe ser el más independiente de todos los entes gubernamentales ya no lo está haciendo. Y es el Banco Central. Ujú. He ¿Por qué? visto- Porque ya no está controlando las divisas. Ahorita con lo que acaban de anunciar de que van a controlar la moneda, la van a controlar divisas. No hay dólares en el mercado. Ujú. Cierto. Hay un mercado negro emergente ahorita Ujú. grande que está creciendo. Ujú. Ese tipo de controles no es sano. Ujú. Genera incertidumbre, Ujú. genera un ambiente hostil para el inversionista, incluso genera incapacidad para nuestros productores para producir dólares. Pues. Entonces, ese tipo de cosas son excesos que el gobierno no debe de tener. Ahí sí entro yo con el tema. Te quiero hacer una pregunta, porque eso que estás haciendo referencia Sí. es en este gobierno, ¿verdad? Que lo hemos visto Sí, correcto. más pronunciado. Sí. Ahora, yo sé que vos sos nacionalista y mi deber es preguntarte, Sí, no hay problema. en todos estos años de gobierno nacionalista que estuvieron antes de este gobierno actual, yo realmente miré muchas cosas, ¿verdad? Que no son libre mercado. Por ejemplo, el aumento de la fiscalización, el gobierno pequeño, ¿verdad? Que es un pensamiento de libre mercado y de la derecha en la teoría, Correcto. en la teoría económica. ¿Por qué? Te pregunto puntualmente, ¿realmente económicamente es de derecha el Partido Nacional? Es conservador. No, pero eso es en la parte social. Es conservador. Ahora, yo te pregunto en la parte económica. No es completamente de derecha. No es completa no es derecha. libertario. No es libertario. No, Ah, ok. En lo absoluto no es libertario. Ok, sí. Se impusieron muchas trabas. Te agradezco tu sinceridad. Sí, claro. Sos la primera No. persona del Partido Nacional que me, No, que me ha respondido eso. Es que es la verdad. Yo sé que es conservador. Es que uno tiene que ser siempre de frente con las cosas. No puede andar diciendo cosas que no son ciertas. El Partido Nacional es un partido conservador. Con Socialmente. principios claros de libre mercado, de capitalismo, pero decirte que eso es libertario 100% es mentira. No lo es. 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 Sin embargo, nunca, por lo menos en la historia, por ejemplo, el presidente Ricardo Maduro fue el mejor presidente en temas económicos del país. Ujú. Y es un presidente del Partido Nacional. Claro. Y él trató, en la medida de las posibilidades, de generar el ambiente para que la empresa privada creciera. Ujú. O sea, se trata de generar ambiente, es decir, de dar certidumbre para que la gente invierta, para que haya capital, para que haya dinero para poder gastar. Entonces, en esa parte del Partido Nacional creo que tiene una mentalidad un poco más libre de mercado, pero no libertaria, que es muy diferente. Es muy diferente. Sí. Y no solamente eso, Melvin. Sí. También la manera como gobernás, y vos lo sabes bien, Sí. que por ejemplo va a atraer o va a espantar la inversión extranjera directa. Correcto. Por ejemplo, si no hay seguridad jurídica, si estás cambiando las reglas del juego a nivel político, tiene un impacto a nivel económico, Correcto. ¿cierto? Sí, de hecho ahorita el Departamento de Estado nos ha catalogado como unos lugares más hostiles para invertir. Sí. Ya Y no de ya. ahorita, ya No, muchos años. Por supuesto, Sí. decir que es de un gobierno, no, Honduras es un estado, mira qué interesante. Honduras es un estado democrático mal entendido, es una democracia mal entendida desde 1982. Ningún gobierno de Honduras del 82 para acá puede decir que ha sido perfecto o que creó
el desarrollo económico más grande de la historia del país. Si yo te pregunto, disculpa que te interrumpa, si yo te pregunto, mencioname los 3 mejores gobiernos desde la época democrática. Yo te podría decir que ya mencionaste Maduro. Maduro. El gobierno de Carlos Flores me parece que iba muy bien, muy bien. Lastimosamente pasó el Mitch. Ok. ¿Verdad? Y obviamente eso cambió el panorama del país y cambió completamente todo. ¿Y el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, que tenía buenos indicadores económicos? ¿Qué te parece? Era muy popular en el sentido social. Era muy populista. Muy populista. Y eso para mí no es bueno. Okay. Porque acostumbrar a las personas, y ojo que esto es una práctica de todos los políticos, no solamente de Mel Zelaya, ni de Partido Libre, ni de Partido Liberal, de todos los políticos. Darle a las personas que comer todos los meses no es bueno. Claro. No es bueno, no es sano. Para ningún país del mundo. Tienes que enseñarle a la gente a producir. Te voy a parar ahí. Pero ¿por qué no es bueno? Pues si alguien me está escuchando, va a empezar a decir, y este que sabe, no sabe las dificultades como pueblo. Lo que el gobierno debe hacer es que la gente tenga su comida. ¿Por qué no es bueno? A ver, ¿hacia dónde tienen que ir el hondureño? Trabajo, que tenga trabajo. Que tenga acceso al trabajo, que tenga acceso a la producción y que no se le pongan trabas para poder ni invertir ni generar su propio negocio. Hacer negocio en Honduras es un deporte. Cualquier emprendedor, uno que está en la empresa privada sabe cuánto impuesto paga, todas las trabas para los permisos de operación, de lo que sea. Entonces, esas cosas el gobierno debe no ser permisible, pero debe ser más flexible, ¿verdad? Entonces, ahora, tú me decías algo muy interesante. ¿Cómo le explicas a alguien, digamos, humilde, tierra adentro, ¿verdad? Que no tiene dinero, ¿qué puede pensar, por ejemplo, del bono 10,000 que daba el presidente Hernández, o los bonos que daba Mel Zelaya, o los bonos que daba el presidente Pepe Lobo, cualquier presidente? La bolsa solidaria. Sí. A ver, ¿existe una deuda social enorme con el país? Sí. Okay. Claro que existe. Y hay gente que no tiene que comer. Entonces, probablemente esa bolsa solidaria sí fue importante para esa persona. Pero ¿qué puede ser más importante? ¿Una bolsa solidaria o darle tierra a esa persona para que produzca? O generarle empleo en su municipio. ¿Cuál es mejor? Porque a corto plazo tú le vas a salvar la vida a la persona. Y está bien. Claro. Pero a largo plazo. Como por ejemplo, nuestro país depende excesivamente y peligrosamente de las remesas. Cierto. Hay mucho hondureño, y ojo con esto, yo valoro muchísimo, adoramos mucho a los que viven allá, compatriotas que sufren, que luchan, que trabajan. La gente cree que ya van a pasear. No, van a trabajar y trabajo duro. Trabajan en la construcción y trabajan en el comercio. Trabajan como meseros, trabajan como niñeros, en hoteles, en cruceros. Es un orgullo. Como hondureños. Claro. Y mandan con mucho sacrificio el dinero para sus familias acá. Y eso está muy bien. Pero eso mantiene la economía y es peligroso porque es volátil. No sabemos cuándo va a estar bien allá y cuándo va a estar mal. Claro. ¿Y qué pasa? La familia... de cierta manera, estamos dependiendo de otra economía, que no es nuestra economía. Correcto. 1 y 2, las mismas familias que reciben esas remesas, hoy reciben, por ejemplo, 5,000 lempiras mensuales. Tú pongo un ejemplo. Vaya. Y mañana reciben 2,000 lempiras. Se quedan sin 3,000 lempiras. Claro. ¿Qué haces? ¿Sales a trabajar? Difícil. No hay negocios, no hay empleo, la economía está mala, hay crisis. No es la situación ideal depender de ello. Es correcto. ¿Y vos estás de acuerdo en que se pongan impuestos para las remesas? No. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque es un sacrificio de nuestros compatriotas. Y eso también es encarecer. Tiene sentido. De ahí el Estado puede sacar más dinero para engrosar el Estado, por decirlo así. El problema es que en Honduras el 70% del presupuesto es para gasto. Y 30% para inversión, que no tiene ninguna lógica. Claro. No tiene absolutamente ninguna lógica. Pero ese ha sido el plan de país siempre. Gobiernos rojos, de todo. Rojo y negro. Correcto. Azules, todos, de acuerdo. Lamentablemente. Mira qué interesante. En el 2019, el INE, que es el Instituto de Estadísticas, con el COEP, sacaron un estudio donde decía que el 63.4% de la población de Honduras es pobre. Mira qué interesante. 2019. Vino la pandemia y vino Eta y Iota, que fue una desgracia para el país. Claro, totalmente. Que es increíble tener 2 huracanes de ese nivel en 2 semanas. Es una cosa impresionante. Sí. En el 2020, 2021, después de Eta y Iota, 67% de los hondureños viven en pobreza y 300,000 familias de Honduras
pasaron a los niveles de extrema pobreza. Increíble. Increíble, qué O sea, penoso. No, es que duro. Sí. 300.000 familias viven en extrema pobreza más que 2019. Un montón de gente. 10.9% de la población en el Valle de Sula está desempleada. ¿Cuánto es? 10.9% de la población económicamente activa, ¿verdad? Ok. De gente que puede trabajar. Claro, claro. Y 60% de la población en el Valle de Sula están en subempleo. ¿Qué quiere decir eso? Que Orlando estudió economía, Tal vez no está desarrollando pero su está ahorita profesión. como Uber, por ejemplo. Claro. Que no es nada malo. Claro. Solo te pongo las cosas Está subempleado. en perspectiva. Claro, Tú claro. te gradúas, vas a la universidad, te esmeras, gastas Claro. por tu educación y al final no te remuneras correctamente de acuerdo que tus perspectivas. Claro, Ese es claro. subempleo. No es alentador, no es una alentador situación para una persona alentadora. joven. Ahora, y me alegra que hayas dado el tema de los datos, porque Sí. yo te quiero dar uno. A partir del 2021-2022, el promedio de cada hondureño, de la familia hondureña, ganaba $13 en promedio. No estoy hablando lo más bajo. Sí. $13 al día. ¿Te parece suficiente a vos para que pueda vivir? No, por supuesto que no. Por $13 supuesto que no. al día. No, por supuesto Lo que no. puede costar Sí. o sea, tal vez la mitad de un plato de comida Sí. en Estados Unidos, quizás. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y eso habla mucho digamos, de la pobreza en Honduras y de la generación de empleo, pues, porque la generación de empleo en Honduras es muy mala. Y ojo con esto, ya no estamos recibiendo inversión extranjera directa. Bien interesante. Ahorita el Consejo Monetario Centroamericano sacó, ayer o antier, no me recuerdo, un informe donde decía que Honduras es el cuarto país en Centroamérica en inversión extranjera. Cuarto lugar. Nicaragua está arriba de nosotros. Hablamos de $1.700 millones en inversión extranjera directa. Y mira qué interesante, Costa Rica en primer lugar, 3.600 millones. Pero el Banco Central, un día después, sacó un informe donde decía que de los 1.700 millones que invirtió en Honduras, extranjera directa, 95% fueron reutilización de utilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que las mismas empresas que están acá, sus utilidades las volvieron a reinventir. O sea, no hubo creación de nuevas O sea, inversiones. es un dato engañoso, me estás diciendo. Totalmente. No, entonces, y otra cosa ¿Cuándo también. fue eso? ¿Ahorita? Eso fue hace como dos días. 2 días. Y yo también otro detalle. Entonces, perdón que te interrumpa. Entonces me estás diciendo que nos están presentando datos económicos que no son reales y son engañosos. Completamente. En este gobierno. Completamente. ¿Y eso solo es en este gobierno o desde antes? Para mí, es que mira, es que hay una confusión en terminologías acá. Ajá. Usualmente el político, y digo así, el político, porque es el que está en el mando del gobierno, el Estado, tiende a vender una cifra, el crecimiento. Entonces te dicen, Honduras creció 4%, wow. Ya vamos a hablar de crecimiento. Impresionante, 4%, el país va creciendo, creció 3% el año pasado, 4 este, 5 el otro. El Fondo Monetario dice, vamos a hacer una media para el 6%, entonces vamos a llegar al 6%. Pero el desarrollo no está bien. Sí, El dinero no llega para todos. claro, claro. La inequidad está más alta, la pobreza más alta, entonces no te sirve absolutamente nada. Entonces por eso yo digo, en el gobierno pasado, yo tengo que reconocer las cosas buenas, como también ver las cosas malas, la macroeconomía fue la mejor manejada en el gobierno pasado. Teníamos firmas con el Fondo Monetario todos los años al pie de la letra. Teníamos el mejor rating crediticio por el Fitch Ratings. O sea, Honduras estaba a su mejor nivel, deuda externa para abajo, etcétera. Macroeconómicamente. Pero microeconómicamente Qué bueno que lo estábamos bien. mencionas. No estábamos bien. Y ojo, ¿por qué lo digo? Mira, ahorita por ejemplo, salieron diciendo el Banco Central que Honduras creció. ¿Puedo Sí, por favor. interrumpirte ahí? Sí. Porque, mira, hay mucha gente que nos decía, especialmente de los nacionalistas, que hablaban, es que estamos súper bien económicamente, macroeconómicamente estamos bien, tenemos un buen rating de Fitch, etcétera. Sí. Pero ¿de qué te sirve eso si, por ejemplo, la desigualdad económica ha aumentado? La pobreza ¿De, aumenta. de qué te sirve si las empresas no son competitivas? Si como país no somos competitivos porque dicen no hay seguridad jurídica. Correcto. Entonces, ¿de qué te sirve un rating que te da si no lo ves en un beneficio? No tenés índice de desarrollo humano, bajaste en el índice de desarrollo correcto. humano. Entonces, Estado de Derecho. Estado de Derecho. Entonces, Corrupción. al final ese es un análisis como miope, es como incompleto. Es correcto, es correcto. Entonces, te venden una parte del pastel, no te venden lo que viene adentro del pastel. Ujú. Entonces eso engaña. Por ejemplo, ayer... ¿No tenés problemas por ser crítico con tu partido? No, para Ese- nada, porque No, No, te pues, digo porque que vayan a decir hay que callar a Melvin José porque En lo absoluto. no está en la la línea. fruta, aquí yo siempre he sido de una sola línea. Ujú, El país es primero.
Ujú. El país siempre debe de ser primero. El político que pone a su partido por encima del país no puede ser político. Deja de ser estadista. Muy de acuerdo. Sí, es sencillo. Muy de acuerdo. Los partidos, yo creo mucho en mi partido, tengo que decírtelo, Muy bien. ¿verdad? Creo, si tú ves, de hecho, te puedo asegurar que si tú ves la doctrina del Partido Nacional, del Partido Liberal, de la democracia cristiana, del Pino, vas a ver que son doctrinas muy buenas, Ujú. positivas. Pero queda en el papel. Sí, porque las personas que están en el gobierno son los que ensucian los partidos. Claro. Pero, volviendo al tema que estábamos hablando, el tema del maquillaje, de las cifras y todo esto, muchas veces son cifras que también no son maquilladas, pero son malentendidas por la población. Ujú. Y el político lo sabe y es astuto y la vende. Ujú. Mira, por ejemplo, ayer salió el Banco Central diciendo ayer que Honduras creció 3%. Ujú. Entonces, salieron como que fuera un éxito. Pero no dicen que en el mismo panfleto, o en el mismo, informe del Banco Central, sale Ajá. que en el sector agricultura Ujú. y en el sector construcción se redujo casi en menos 2% el crecimiento. Que son los dos sectores que más producen empleo en el país. Construcción, Son albañilería, motores económicos. y agricultura, tierra adentro. Entonces, ¿de qué te sirve crecer, por ejemplo, en alguna industria minoritaria si estás decreciendo en industrias mayoritarias de empleo? Entonces te disfrazan las cifras. Pero mucho tiene que ver, Orlando, otro tema que también es muy importante y que bueno que lo toquemos, es que, a ver, ¿por qué en Estados Unidos o en países más grandes, civilizados, desarrollados, son exitosos? Porque su modelo de gobierno es descentralizado. Ujú. Los estados tienen sus propias reglas. China no lo es. No, y, no. y principalmente... China es muy capitalista. No, es muy capitalista, pero es centralizada. La economía es sí, centralizada. No, pero tú vas a Shanghái y es un clúster de desarrollo financiero muy independiente. No, Sí, las famosas sedes claro. nacen de sedes pequeñas que nacen en China. ¿Sabías Sí, todo eso? sí, pero la economía es totalmente planificada. No, correcto. Pero hay muchos gobiernos pequeños. Ujú. Hong Kong, por ejemplo, es China. Es centralizada. Sí, pero tiene su propio clúster financiero económico. Claro, Sus claro. propias reglas económicas. Claro, adentro. claro. Mucha inversión económica, etcétera. Entonces, a ese punto quiero llegar. Si nosotros llegásemos, por ejemplo, a tener un San Pedro Sula más independiente de sus decisiones. Te voy a poner un ejemplo, Orlando. En mi experiencia en la municipalidad, en mi primer año de gobierno de Armando Calidonio, recuerdo que cuando llegó, dijo la corporación, yo necesito readecuar la deuda, porque encontramos la ciudad endeutada completamente, casi al borde del colapso financiero. Ujú. San Pedro Sula está muy mal. Quebrada. Sí, Quebrada sí, completamente. De acuerdo. Y vino el alcalde Calidonio, habló con su corporación y le aprobaron la deuda, la readecuación de la deuda. ¿Qué sucede? La ley no te permite que la municipalidad vaya al banco a sacar un préstamo. Hay una ciudad que produce el 45% del peso interno bruto del país. Increíble. Que genera empleo, que tiene casi 30.000 unidades productivas. Tiene que ir al Congreso a pedirle permiso a los diputados para que se pueda dar préstamo al banco. No tiene ningún sentido. Una locura. Entonces, había que ir al Congreso, Ujú. hablar con los diputados del PAC en aquel tiempo, del Partido Nacional, del Libre, etcétera, para que ellos dijeran, ok, San Pedro, endeúdese. ¿A cuenta de qué? Entonces son modelos arcaicos totalmente, obsoletos, diría yo, Ujú. que no deben de existir. Por eso es que nosotros hablamos de una municipalización o una descentralización que le permita a los gobiernos locales, por supuesto, a los más grandes. Ujú, ujú. Porque hay incluso municipios en este país, San Marcos de la Sierra, Son demasiado Yucarán, pequeños. tantos pequeños que no tienen capacidad ni siquiera de poder pagar sus propios salarios a sus funcionarios. Porque no hay muchas unidades productivas que paguen impuestos. Pero ciudades como Choloma, que es inmenso, Progreso, Villanueva. La Ceiba, Villanueva, Tegucigalpa, Comayagüela, todos esos son ciudades que pueden producir y se puede centralizar. Descentralizar. Y de esa forma tú generas mayor capacidades para que podamos tomar decisiones de acuerdo a nuestras realidades, ¿verdad? Porque esto es increíble. Mucha gente me dice, por ejemplo, el modelo salvadoreño es el mejor, Bukele, wow, qué admiración, ¿verdad? y el hombre llegó y... ¿Qué te parece Bukele? Es bueno. El modelo de Bukele. No estoy de acuerdo con su forma de gobierno. ¿No estás de acuerdo? No. ¿Por qué no? Porque traicionó la ley, pues. Ujú. Se religió ilegalmente. Entonces, podrá haber sido muy bueno con la seguridad, que excelente, que yo le admiro su... ¿Vos votaste por Juan Orlando el segundo periodo? Sí. Sí, votaste. Sí. Pero es lo Sí. mismo. Sí. Es exactamente lo mismo Bukele y Juan Orlando. No, correcto, pero a ese punto lo que te quiero dar a entender es que uno después se da cuenta que eso ha sido lo más dañino que le puede haber ocurrido al país. Estoy de acuerdo. Eso es lo más dañino que le puede ocurrir al país. Entonces, eso
Me gusta tu sinceridad, me encanta que sea... Ese es un camino que no deberíamos de seguir nunca los hondureños. Es un error que no se debe repetir. Es correcto. Independientemente de tu partido, nacionalista, totalmente, liberal. Totalmente. Ahí vemos los frutos. Totalmente de acuerdo. Entonces me parece a mí que yo lo miraba, tiene buenas intenciones, porque las tiene. Tiene el país, tiene El Salvador en términos de seguridad como ningún país en el mundo probablemente. Pero financieramente se ha olvidado de la parte económica. Y si él no maneja eso bien ahorita, su gobierno se le va a complicar. Entonces, desde el momento que una persona rompe las reglas de juego, como lo hicimos en Honduras, como lo quiso hacer Mel en su momento, también, como lo hizo el Partido Nacional en su momento, que yo obviamente digo, fue un gravísimo error, que el partido pagó por ese error. Lo pagó muy caro, muy caro. Lo siguen pagando hasta el día de hoy. Lo sigue pagando, incluso esa derrota fue catastrófica para el Partido Nacional. De hecho, teníamos 11 diputados en el 2010, tenemos 4 ahorita. ¿Y vos crees que se pueden reponer después de ese error catastrófico? Claro, sí. Ahorita en estas elecciones. Sí se puede. Sí se puede. ¿Por qué? ¿Cuál es la alternativa que da el Partido Nacional para que la población hondureña confíe en ellos? Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, en un proceso electoral, como el que vamos a empezar dentro de poco, tú ocupas de un partido bien estructurado, que tenga muchas bases, que sea bien disciplinado y que tenga la capacidad de enfrentar una elección. ¿Y el Partido Nacional es el único que tiene eso? Es el partido más grande ahorita de Honduras. Es el partido más grande. No lo digo porque esa es la realidad. La estructura es la más grande del país. Muy bien. De hecho, por eso ahorita Nasrallah se tuvo que ir para el Partido Liberal, porque entendió que no tiene estructura y que nunca va a llegar si no tiene estructura. Lastimosamente, así nuestro modelo de gestión de elecciones. Yo no estoy a favor de ese modelo de elección, te quiero decir. Yo estoy más a un modelo de elección diferente. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Es retrógrado que, por ejemplo, no pueda dentro de un partido político en una elección primaria presentar candidatos independientes. Por ejemplo, Orlando quiere ser alcalde, ¿verdad? Y aquí vemos 3 candidatos presidenciales. Tú tienes que unirte con cualquier aspirante presidencial para poder participar. Pero si Orlando quiere decir, yo soy nacionalista, quiero participar como independiente dentro del partido, no puedes. Sí, son arcaicas, leyes arcaicas. Pero creo que requieren reformas constitucionales. Sí. Ese es el problema. Entonces, ir al Congreso de nuevo. Entonces, ahí entramos en un terreno difícil porque podemos decir, necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente. Que parece que la gente le tiene temor, ¿no? La gente le tiene temor porque no se sabe qué se va a hacer con una Asamblea Nacional Constituyente. Correcto. Sí. Pero estamos de acuerdo, es arcaico. Ahora, algo bien claro. Me preguntan a mí, la constituyente... Bueno, habrá que analizarla. Habrá que saber qué contiene la constituyente. A ver, te puedo decir que es mala palabra, porque decir constituyente es socialismo, Venezuela, Cuba. Eso se asocia aquí en Honduras. Se asocia porque obviamente también por la propuesta de es correcto. Sin embargo, lo que yo no puedo negar, aunque sea de mi partido, es que la Constitución y el país requiere de profundas reformas. Que no podemos seguir con una constitución de 1821 o de etcétera, muy antiguo, que ya no está en la actualidad. Entonces tenemos que ver qué nos ocupamos para eso una constituyente. Pero para hacer reformas constitucionales pero podemos sentarnos y hacer reformas constitucionales que sean de acorde a la realidad del país, y se pueden hacer. Pero no hay que montar constituyente, cambio de gobierno, y no es necesario hacer eso. Bueno, depende de qué artículo. Pero creo que es un tema un poco legislativo. Más legislativo, pero igual sí creo que hay que hacer reformas profundas del país, que no podemos seguir como leyes de antes, pero también hay que decirlo, Orlando. Aquí hay leyes que nadie le para bola. Sí, claro. Hay una ley clara que te dice la A a la Z y la gente no la cumple. Claro. No la cumple el Estado ni la gente. Ni la gente. No nos engañemos. Estamos de acuerdo. Este es de dos vías, ¿verdad? Es de dos vías. El Estado y uno como ciudadano. A mí siempre me gusta una frase que dice: tú te montas en un avión ahorita y en Miami ya sos respetuoso a la ley. En 2 horas tú eres respetuoso a la ley. No tiras la basura a la calle, no corres, no andes en velocidades altas en los bulevares. O el ciudadano que se queja. Es que en Honduras nunca dice nada. Van a Estados Unidos, tienen 3 trabajos. Quizás, digo yo, quizás les hubiera ido mejor si aquí hubieran trabajado tanto y con tanto ímpetu como en Estados Unidos. Pero bueno, son cosas que uno se pregunta. Y fíjate que me gustaría entrar a un tema que yo sé que vos nos vas a poder ilustrar mucho, el tema toral de la economía, y que la gente pueda entender esa parte práctica. Por ejemplo, ¿por qué es pobre Honduras? ¿A qué se debe? Número 1, corrupción. Pero ha sido pobre siempre. Sí. ¿Es la corrupción?
Es la corrupción. Mira, si no tenés un Estado de Derecho, si no tenés un gobierno con una visión clara donde va, con propuestas serias, sin corrupción, de respeto a la ley, tú generas educación, que es lo primero, tú le das salud al pueblo y el pueblo crece, deja de ser pobre. La matemática es sencilla, educación más salud, menos pobreza, las dos cosas. ¿Me explico? Aún así, tenemos un sistema de educación público y tenemos un sistema de salud público. Sí. Y aún así vivimos en pobreza. Sí, pero no... Por ejemplo, en Estados Unidos... Pero no es eficiente, Orlando. Pero en Estados Unidos, sí, por ejemplo, la educación superior... es pública. Y privada. Es privada y es pública. Y la mayor parte de la población estudia en universidades privadas. No, públicas. ¿Ah, sí? Claro, en Estados Unidos. Ah, ok. Pensé que era mayor. No. Pero bueno, aquí una gran parte de la población estudia en la universidad pública, en la UNA. Sí, correcto. Y aún así no sí, y ojo, que la Universidad Autónoma es una muy buena universidad, aclaro. Es una muy buena universidad. Salen muy buenos profesionales. Gente de mucho nivel. Gente que después va a Estados Unidos a sacar doctorados y les va muy bien de la Universidad Autónoma. Sin embargo, la educación primaria, la educación secundaria... son deficientes. Muy deficientes, no solamente en su... Mira qué cosas. Una universidad en Honduras que quiere cambiar su pensum académico de cualquier carrera tiene que pedirle permiso al Estado y tardan hasta 2, 3, 4 años. Para cambiar un pensum académico en un mundo globalizado, en de todos los días va cambiando así. A vuelta de reloj, ¿verdad? Tú ya hablamos ahorita de tecnología, mañana cambia la tecnología, pasado mañana, es otra cosa. Otro mundo. Pero nuestras universidades se ven muchas veces atadas a que no pueden actualizar su pensum o su malla curricular porque el Estado, tienen que pedir permiso al Estado y tardan 4, 5 años. Platicábamos hace poco con unos rectores de la universidad privada que decían eso. 4 o 5 años para cambiar la malla curricular de una carrera que cambia todos los años de tecnología y todo. Pues entonces, eso imposibilita al hondureño ir al mercado y estar listo para el mercado. Sin embargo, hay cosas también positivas. Por ejemplo, en San Pedro Sula tenemos la población, digamos, de personas que hablan mejor inglés en toda Latinoamérica. Cierto. Una ventaja competitiva que quizás no hemos explotado del todo. Claro, y tenemos call centers aquí y todo esto, va todo lo alto y todo esto, pero porque el hondureño habla muy bien inglés. Sí. Habla muy bien que el colombiano, que el argentino, que habla un inglés más complejo. Pero tenemos una gran cantidad de escuelas bilingües en Centroamérica. Aquí abundan escuelas bilingües, por donde tú vayas. Incluso en zonas donde tú no te imaginas, hay una escuela bilingüe. Y eso es positivo para la ciudad. Sí, es positivo. Pero la base de nuestros muchachos, de nuestros niños en las escuelas, no es la mejor. Entonces llegan al trabajo y no están preparados, o llegan a la universidad y no están preparados para lo que van a enfrentar, al régimen fuerte de estudio, al régimen fuerte de las matemáticas, al régimen fuerte del español. No saben escribir bien, no saben hablar bien. Entonces, o les enseñan muy mal, un léxico muy pateado, por decirlo popularmente. Entonces, la educación es la base del resto de las cosas. Y si tú vas tierra adentro, tú vas a encontrar a niños. Mira, yo por ejemplo, que tengo la bendición, por decirlo así, que me toca mucho atender por mi tema de mi empresa, la Satélite, en los Cármenes, todo eso, porque hacemos mucho trabajo social también con el Hospital Ferraro. Yo voy a escuelas que a mí me dan ganas de llorar, Rolando. Yo no logro entender, dimensionar cómo un niño puede dar clases acá. O sea, son lugares insalubres, desde los pupitres hasta los baños. O sea, tú entras a un aula, por ejemplo, y no tienen puerta. Hay un montón de perros callejeros, ¿va? Que no tengo nada dentro de la escuela. Sí, no tengo nada en contra de los perros, ¿va? Son lindos y todo, pero hay niños que estudian con perritos ahí ladrando dentro del aula, que yo lo he visto, no me lo han contado. Digo yo, ¿cómo puede un niño salir al mundo, salir a su profesión, a su universidad, con qué base? Entonces, ¿por qué te imaginas tú, Orlando, que esos miles y miles de millones que gastan los gobiernos en publicidad, en anuncios, en viajes, pues tantas cosas que gastan, si lo invirtieran en educación? Uy, sería una locura. Por ejemplo, Melvin, yo voy a ciertos hace poco viajé a Costa Rica. Es un país que me gusta mucho. Digamos, en una situación muy similar a nosotros, a nivel de étnicamente, quizás un poquito
un poquito menos de población indígena, pero al final muy parecido, digamos a nivel de recursos muy parecido, a nivel de tamaño muy parecido, pero es una gran diferencia en Costa Rica. ¿Qué pasó? Invirtieron ellos hace mucho tiempo, decidieron decir, bueno, esto que invertimos en el ejército, invirtámoslo en educación y salud, y vos ves un cambio, claro, y una diferencia abismal. Completamente. Y no solamente con Honduras, con los demás países de Centroamérica. Guatemala, sí, El Salvador, Nicaragua. Que tienen pobreza también, ¿no? No, tienen pobreza. Mucha, sí. Tienen pobreza. Pero si vos haces una comparación a nivel educativo, a nivel cultural, el porcentaje de la población alfabetizada, el porcentaje de la población que tiene titulación universitaria es infinitamente superior. Correcto. A nivel, lo miras en muchas cosas, hasta en un mercado. Yo entré a un mercado y, por ejemplo, miro en el mercado todo limpito, todo ordenadito. Y, bueno, uno no, en teoría no debería hablar mal de lo suyo, pero vos entras aquí a un mercado y miras un desorden por todos lados. Desde los gobiernos, desde las instrucciones de municipales hasta la gente, un solo desorden. Y allá están fiscalizados. Entonces, bueno, hay temas estructurales, hay temas importantes que tenés que tomar buenas decisiones que te van a marcar, no 1, 2, 3, 5 años. Y hablando de temas estructurales, sí, si yo te hago la pregunta, porque, bueno, vos has estado... sé que sos un emprendedor, sé que sos un empresario y además tenés experiencia como funcionario, sí, público. Si yo te preguntara a vos, ¿cuáles son las decisiones primordiales que se deben tomar en Honduras y en San Pedro Sula a nivel estructural? ¿Qué me dirías vos? Para hacer un cambio. Lo primero que te puedo decir es descentralizar. Vuelvo insisto con eso. Es que hay que entender, la municipalización de las decisiones es lo más importante que puede haber. Que cada municipio o cada ciudad pueda tomar sus propias decisiones. Segundo, invertir en educación, que es bien triado. O sea, que es bien triado. Todos los gobiernos dicen, voy a invertir en inversión, voy a invertir en educación, en salud. Es lo que nos venden todos los gobiernos, ¿verdad? Pero es la realidad. Educación es fundamental para poder sacar a la gente adelante de la pobreza. Pero antes de hacer eso, tú tienes que tener claridad. Por ejemplo, tienes que aprender a elegir personas que estén capacitadas para su cargo. Que también eso tenemos que madurar mucho como país. En nuestro país, lastimosamente, el electorado sigue votando por personas que llegan solo por popularidad. Con todo respeto lo digo, y no tengo absolutamente nada contra nadie, ni contra ningún diputado, ni con ningún candidato de diputado, pero es la realidad. Y si yo te pudiera preguntar a vos... no vota consciente de que tiene que poner gente de diputado, gente que vaya a legislar, por ejemplo. A legislar. Pero creen que el diputado que tiene que ir ahí, tiene que ir de repente a regalar, no sé, componentes en los departamentos, en los municipios. Ir a arreglarles el techo, llevarles láminas. Que está bien, que haga una obra social, que tú estés de acuerdo, ¿verdad? Si tú vas a tener tu salario y tú puedes con eso apoyar a tus votantes o a tu comunidad, bienvenido que sea. Y eso es importante hacerlo. Parte también de tu labor social como diputado. Pero tu prioridad es legislar. Tu prioridad es proponer leyes. Tu prioridad es darle a la gente el beneficio de que tu curul está siendo muy objetivo, que está siendo independiente, que está siendo proactivo. Lo que pasa es que quizás a veces eso está reñido con las aspiraciones electorales. Quizás las buenas decisiones no siempre son populares. Bueno, pero correcto, pero también se podrá hacer tomar decisiones razonadas e impopulares y llegar al poder. Hay que hacer las cosas buenas, aunque cuesten. Muy bien. Aunque te cueste. Muy bien. Y vos me hablaste de ser electores conscientes. Sí. Y si me permitís ser un poco metido, te voy a preguntar. Por favor. ¿Por quién vas a votar para presidente? Estamos evaluando. ¿Para alcalde? Para alcalde yo considero que Armando Calidonio hizo un buen labor como alcalde. Ese es mi pensamiento personal. Bueno, de hecho lo viví con él, estuve con él todos esos primeros, como ya te comenté, hace esos primeros 3 años. Me parece que es la persona indicada. Dejó las bases para que la ciudad pudiera seguir progresando, con un plan maestro de 25 años, con una visión clara, una municipalidad extremadamente ordenada, con un sentido y lógica de gobierno local claro. Lastimosamente, pues, el Partido Nacional fue castigado duramente, y creo que fue para mí justamente castigado, me parece a mí. Y aunque esto me pueda traer aquí de repente algún coordinador que me diga, pues la verdad. ¿Qué pasa, Melvin? ¿Qué es la verdad? Fuimos justamente castigados y nos sirve de experiencia.
y nos sirve de lección aprendida, como dice. Pero sí creo que Armando Caledoño debería de seguir en el gobierno municipal. Él no ha tomado todavía una decisión formal si lo va a hacer o no. Estamos a la espera de su decisión. Pero parece que sí, ¿no? Parece que sí. Parece Él lo que va, sí. él- yo Entonces no me sería decís- irresponsable de mi parte de decirte que sí lo va a hacer si él no lo ha dicho personalmente. Lo mejor es que él lo diga. Y me parece que él tiene que seguir. Y yo creo que apostaría por ahí. Apostarías por él. Sí. Ok, entonces me decís, a nivel presidencial estás evaluando. Estamos evaluando. A nivel de alcaldía municipal de San Pedro Sula, Sí. ¿te parece que Armando Caledoño Sí, es un buen candidato? Es un buen candidato. Sí. Y a nivel de diputados. A nivel de diputados, bueno, de hecho, nuestros 4 diputados que tenemos en el Congreso, a todos los conozco, les tengo mucho respeto, a los 4, de 4 de Cortés, ¿verdad? De Partido Estás Nacional. hablando de Junior Burbara, Sí, estás hablando de Berto Chedrani, Ajá, está Chedrani. el doctor Yar Ujú. y Leda García. Ujú. Ledita García. De los 4 que les tengo un muy especial cariño y aprecio, creo que Ledita ha sido para mí sobresaliente. Todos han hecho un buen trabajo, por supuesto, no estoy viendo que los demás no. Meritan. Pero Ledita en especial ha hecho un trabajo porque por su juventud, su capacidad, también tiene una muchacha bien preparada, no es cualquier persona, una persona muy preparada, ¿verdad? Tiene sus maestrías y todo, que eso es bueno. También no quiere decir que para alguien tenga maestría es gran cosa tampoco, ¿va? Yo tengo mi maestría y yo no me siento gran cosa tampoco, ¿va? Yo creo que uno tiene que tener primero sus valores, sus principios y después el resto de las cosas. Nada te sirve tener un doctorado si sos corrupto, ¿va? No sirve absolutamente de nada. Claro. Es papel votado. Claro. Entonces, yo creo que tenemos que tener una planilla de diputados que sea congruente con lo que la ciudad y con el país quiere. El Ok. país ya no quiere mismas caras, el país ya no quiere los mismos politiqueros, la gente quiere gente correcta, la gente con principios, con visión. Y yo creo que ojalá, Orlando, como hablamos al principio, que el electorado vaya aprendiendo a madurar. Y yo creo, Orlando, que la gente ya está madurando. De a poco. No es fácil, ¿verdad? Yo creo que ha habido un cambio generacional. Sí. Que la nueva generación ya no lo dormís Pero como no son antes. todos. No todos. De- Pero sí. hemos avanzado. En tierra adentro, por ejemplo, todavía pesa la bandera de la Estrella Solitaria, Sí. pesa la bandera rojo, blanco y rojo, Sí. pesa la bandera de libre, porque Sí. la gente de nuestros abuelos, nuestros padres, Sí, votaban por tradición. por tradición. Entonces, tierra adentro, tú vas a hablar con muchos de 15 años de tierra adentro, ¿qué te va a decir? No, mi abuelo fue presidente del partido en mi municipio, yo voy a seguir mi legado. Claro. Aquí en San Pedro Sula, por ejemplo, tú hablas de un partido, de hecho, todo un dato importante, una encuesta privada que hicimos, 67% de la población en San Pedro Sula no tiene partido político. Wow. Bastante. Muchísimo. Muchísimo. O sea, hay mucha oportunidad para Y aquello, hay- para el voto independiente, para ganar votos, Totalmente. para un candidato que venga con una propuesta Correcto. Y hay un voto oculto que le llamamos nueva. Ujú, a nivel de elecciones, se llama voto oculto, que ese voto oculto no dice con quién va. ujú. Silencio. Sí, Ve, observa pero, y no, vota. pero normalmente, si Y es eso voto ocurrió oculto, ahorita. no, Y eso no, ocurrió. no son voto duro. Sí, y eso ocurrió ahorita, Sí, en esta elección. Eso ocurrió, Sí, el sí. voto oculto. ok. Porque la encuesta de boca de urna Ujú. te decía una cosa. Cuando abrieron las urnas, Era otra cosa. Otra cosa. Era otra cosa. Sí. Ahora te hago una pregunta. ¿Melvin José Ferraro tiene aspiraciones políticas a futuro? sí. ¿Un cargo de elección popular? Sí, claro que sí. ¿Sí? No, sí, claro. Yo, ¿En estas elecciones? Sí, sí, en estas elecciones. ¿En estas elecciones? Sí. El político siempre te responde, estamos analizándolo. Vamos a ver. Vamos a ver lo que dice. Ajá. No, sí las tengo, por Sí. supuesto. ¿De qué? No ¿A sé. nivel qué? Probablemente vamos a buscar una diputación, probablemente. Ujú. Estamos en ese análisis personal primero, porque es un tema personal, familiar, Ujú. empresarial, porque tengo mi empresa, yo dirijo mi empresa, dirijo el Grupo Ferraro, y entonces es una decisión que tengo que tomar en conjunto también con los directivos de la empresa, no es así nomás, ¿verdad? Pero sí hemos evaluado esa posibilidad, me la han ofrecido ya de manera oficial y estoy en esa evaluación, ¿verdad? Obviamente yo no te voy a decir que ya, le dije que sí ya, porque no es cierto, te estaría mintiendo. Claro. Pero tampoco te voy a decir que no. Claro, Porque claro. también te estaría mintiendo, te digo la verdad. Claro. Sí tengo aspiraciones. Un grupo de amigos también alrededor me ha querido impulsar en otros temas también. Yo le he dicho que no es el momento, que vamos a esperar un Ujú. poquito más adelante. Ujú. Interesante. No, pues realmente, mira, se nos ha ido rápido el tiempo. Nos ha ido rápido el tiempo. Yo sé que tenés mucho que aportar. Pero fíjate que te quiero hacer unas preguntas que la gente no nos dice. Le llamo el segmento de preguntas rápidas y picantes. Dele. ¿Verdad? Entonces, me gustaría hacerte un poco de esas preguntas. Por ejemplo, Sí. vos sos economista, Sí. sos una persona que conoce la realidad económica teórica y también práctica. Sí, correcto. Ahora,
¿El dinero del narcotráfico ayudó a la economía de Honduras? Claro que sí. ¿Sí? Sí, uff. Sí. Lo que está a la vista no ocupa anteojos. Ok. Totalmente. Y si vos como economista, si tuvieras un cargo económico y político, ¿permitirías el narcotráfico para que nuevamente haya circulante en la economía nacional? No, en ¿No? absoluto que no. ¿No serías práctico? No ¿Por me qué no? permite mis principios. En lo absoluto no me permiten, no podría, nunca ha sido así. Ujú. Vengo de una familia sólida de principios cristianos. No tendría yo la cara de hacerlo. No, es que no está en mi esencia. Es que ese es el tema, no está en mi esencia. Pero sí sabes que económicamente podría Sí, favorecer. pero eso no es sano. O sea, porque es que lo que hay que hacer es generar las condiciones para que el país crezca sin eso. Punto. El país tiene Pero que el crecer. proceso es más tardado. No importa, que tarde. Muy Pero bien. a cuenta de qué yo voy a permitir eso si derramamiento de sangre, delincuencia, ¿por qué? Ujú, ¿Cuál es el costo de esto? ujú. El costo es demasiado alto a nivel de población, a nivel de calidad de vida. Lo que hay que hacer es dejar de tener gobiernos corruptos, dejar de tener gobiernos nefastos y empezar a crear la cultura de que la gente puede salir adelante, pero con las condiciones necesarias. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien, Sí. muy bien. Segunda pregunta. Sí. Melvin, la oposición política ideológica del Partido Nacional siempre los ha tildado de elitista, de personas que realmente no conocen la realidad del pueblo. Y ¿A se les ha quiénes? achacado ¿A quiénes? a los nacionalistas. Ok. Y se les ha achacado de que ustedes no quieren a los pobres y que les han dicho que los pobres son pobres porque quieren. Y que eso es parte de la filosofía del Partido Nacional. ¿Es eso cierto? Falso, completamente falso. Completamente falso. Mira, yo no, como hablamos al principio, yo no soy... ¿Qué es falso? ¿Que les tilden eso? Que no- o que nos o que los tilden pobres y- o que los pobres sean No. pobres porque quieren? No, que es falso que nos tilden de eso. Ok. O sea, que nos señalen de eso es completamente falso. Ujú. De hecho, yo te voy a decir una cosa, Orlando. Los programas sociales de que vinieron desde el presidente Lobo al presidente Hernández, todo eso que la gente se reía, ¿va? Alguna gente sacaba bromas, decía el Ecofogón, le decían a Ujú. Juan Fogón, le decían. Juan Fogón, sí. Juan, Eran Juan programas Tortilla, Ajá, también. por los ecofogones, las tortilleras, tenía el tema de los huertos familiares en las casas, Ujú. el bono 10,000, todo eso. Son programas sociales que lo manejó la ex primera dama Ana García. Son programas sociales. Para ganar votos. Bueno, sí, es lo que platicábamos, es lo que platicábamos tú y yo Ujú. al inicio, que de repente esa no es la mejor forma de hacer política. Lo hemos platicado juntos. Sin embargo, tú mismo me decías, ¿y por qué no tiene derecho el que no tiene cómo vivir de un bono? Tú me lo decías al inicio. Ujú. Y tiene sentido también. Ujú. Entonces, para mí, yo creo que tenemos que salir transicionar, diría yo, de ese modelo de política de entregar bonos y todo esto a un modelo de política de oportunidades reales para la gente. Muy bien. Esa es la transición que tenemos que hacer, pero que nos tilden de que eso No es cierto. no da. Ahora, ¿y la expresión es cierta? ¿Que los pobres son pobres porque quieren? A nivel económico, Bueno, ¿qué es pensás? que hay muchos que lo dicen, es que decirlo acá, hay muchos Sí. que dicen que, bueno, yo he escuchado a muchos de esos influencers positivos Ujú, que dicen que tú eres pobre porque tú quieres, ujú, tú eres pobre. No es cierto. Haber nacido en un país como el nuestro, ujú, con esas condiciones duras, ujú, de cero oportunidades, se te complica más ujú. salir de la pobreza. Es que eso hay que decirlo. Fíjate tú cuántas gente ha migrado para Estados Unidos, Ujú. que ha fallecido, niños que han fallecido en el trayecto para Estados Unidos, que se han perdido. Ujú. Entonces, ¿por qué tienen que irse nuestros niños, nuestras madres, nuestros hombres, nuestros hondureños? ¿Por qué? Por falta de oportunidad. Entonces, sí es cierto. Muchas veces tiene que ver. Mi padre Orlando y mi mamá, yo no vengo de una familia de abolengo. Yo no vengo de una familia adinerada. Mi papá hizo su consultorio hace 40 años en Barrio Medina. Ese es mi barrio. Ahí tengo mi hospital yo. Yo no vengo adinerado. Mi papá fue médico, le costó ser médico porque le costó. Llegó a ser médico, tiene su consultorio un consultorio pequeño, chiquitito, humilde en Barrio Medina, frente a Cine Lux. Ujú. Sí, Claro. ahora es clínica y hospital. Sí, un hospital, tenemos varios hospitales y todo, pero 40 años de sacrificio, de trabajo, de entrega, de crecimiento, y no es fácil. Mi papá puede ser, mis padres pueden ser un ejemplo, por ejemplo, de alguien que puede decir, yo nací en un hogar humilde, y no me quedé en un hogar humilde, por decirlo así, ¿verdad? Sino que seguí adelante y crecí. Pero es uno en cuantos. Ujú. Hay miles de hondureños que no tuvieron la misma suerte
que tuvo él de repente de conseguir a veces un familiar que le regaló un terreno cuando después puso su clínica, un ejemplo, ¿verdad? Hay gente que no. Y si tú, Orlando, vas aquí en San Pedro Sula, por ejemplo, yo conozco casi todo San Pedro Sula, gracias a Dios tengo esa bendición. Los Cármenes, la Satélite, Tierra Adentro, Chotepe, Chamelecón hasta el fondo. Tú vas a ver la gente cómo vive y realmente es crítico. Tú dices, ¿cómo puede la gente vivir así? Y muchas veces uno no entiende cómo es posible que la gente siga viviendo así a pesar de tanto tiempo. Claro. No, o sea, mi mente no concibe, pues. Claro. Y ojo, que no se trata de que la política, que el Partido Nacional, no, es que no concibo yo como un país tan rico, con tanta riqueza natural, con gente tan inteligente, tan preparada, tan sana, no pueda salir adelante. Es inconcebible, completamente inconcebible. Ok. Sí. Una pregunta más. Y bueno, vos hablaste de influencer y gente que habla en redes sociales y dice, hoy precisamente mire eso y me gustaría tu criterio moral y tu criterio también económico. Decía un influencer mexicano, y ya lo he escuchado otras veces, es que los pobres, si no pueden mantener hijos, no deberían tener hijos. ¿Qué opinas de eso? No, es que son yo respeto la opinión de todo, ¿verdad? Pero me parece que son pensamientos bastante retrógradas. O sea, eso de que sí, que es pobre. O sea, tratar a la gente con esa también es complicado, ¿verdad? Yo diría la pobreza es un sinónimo, es un tema de sinónimo de personas que no tienen la oportunidad de salir adelante. Ahora, una persona que de repente tiene 10 hijos, 15 hijos, 20 hijos, como sucede en el interior, de repente, ¿verdad? No tienes capacidad de mantenerlos, es complicado. Pero es una decisión bien personal. O sea, no porque sos pobre, por decirlo así, que sepa no usarla mucho eso, no te dice que tienes que tener un hijo, 2, 3 hijos. Cada quien mide su responsabilidad. Cada quien mide hasta dónde puede llegar, Orlando. Si yo, por ejemplo, yo tengo ahorita un hijo, viene otro en camino, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, hasta 2, ¿verdad? Le digo a mi esposa, ¿verdad? Hasta 2, porque a un tercero ya es más escuela, es universidad. Hay que pensarlo. Uno lo piensa, ¿verdad? Lo analiza. Además vivimos en un mundo más complejo, ¿verdad? Más difícil. No es como antes. Orlando, ¿tú cuántos años tienes? Más o menos tu misma edad, ya. Yo tengo 41. 30. Yo tengo 41. Estoy todavía en los 30. Es que yo corto mucha edad. Sí, te miras joven. Pero yo tengo 41 y yo te puedo asegurar, yo nací en 1983. Mi infancia fue completamente diferente a mi hermano menor, que tiene 32. Yo le llevo 12 años de diferencia, más o menos. Tiene como 29, perdón, algo así. La infancia de él, quiera Dios, hombre. Mucho mejor. No. Sí. No, mejor la mía. Mejor la tuya. Sí. ¿Por qué? Sin teléfono, sin computadora, sano. ¿Jugabas potra en la calle? De todo, ¿Te raspabas, salías a...? Sí, milicuarta, escondite, bicicleta, fútbol en la acera con 2 piedras. Te voy a decir algo. La gente que está escuchando esto va a decir, el licenciado Ferraro, me imagino que la gente de la clínica jugaba chimiricuarta en la calle. ¿Se va a relacionar con vos? Sí, no. De hecho, sí lo hice. Maules. Los famosos Maules. ¿Trompo jugaste? Trompo, sí. ¿Papelote? No mucho. Papelote sí. ¿Papelote? Trompo no mucho. ¿Policías y ladrones? Sí, también. ¿Sí? Sí, claro. De verdad, la infancia nuestra, infancia más linda. No he dicho que la infancia hoy sea fea. Si me pones a comparar, yo prefiero la mía, porque mi hijo tiene 4 años y mi hijo a las 5 de la tarde me dice, papá, yo quiero ver Paw Patrol o ponerme en el televisor. ¿Qué iba a decir eso? Si miraba tal vez He-Man, Chira, todo, porque por suerte. Pero yo a las 5 de la tarde estaba con mis amigos jugando afuera en la calle, sano. Sí. Entonces, era otro tiempo, otra realidad. Te da una perspectiva de la vida completamente diferente. Entonces generas personas más sanas de pensamiento. Y ojo, no me malinterpretes, no me malinterpreten. No digo que los jóvenes de hoy no tienen esa paz mental, pero es evidente, y no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, lo dicen los estudios. Hoy tenemos más suicidios. Claro. Tenemos más gente en depresión. Otro estilo de vida. Correcto. Y ojo, por ejemplo, yo te lo digo, aquí te dicen que, es que vos estás loco porque vas al psicólogo. Yo voy al psicólogo todas las semanas. Todas las semanas al psicólogo. Todos los viernes yo soy un psicólogo. ¿Por algún problema específico? El que tenga. Soy un ser humano. Muy bien. Aquí la gente piensa que es perfecta y que yo estoy bien. Nadie está bien. Todos tenemos nuestros miedos, todos tenemos esos problemas que agarramos del pasado, de la infancia, de la escuela, del colegio, de muchas cosas que uno cree que la vida uno lo va a enfrentar solo. No es así la cosa. Sí. Yo siempre he dicho una cosa, el tema de los psicólogos, el tema de la terapia, es un tabú todavía. Es tabú, pero para mí es canasta básica.
Se Para necesita. mí. Estoy de acuerdo. Para mí. Estoy de acuerdo. Yo salgo del psicólogo todos los viernes más relajado. Está bueno. Pero como me toca trabajar en una empresa familiar, que no es fácil, que es un tema interesante, Sí, sí. porque el 95% de las empresas en Honduras son familiares. Cierto. Y el 99%, no lo sabía, esto es estadísticamente comprobado Ujú. por la Cámara de Comercio y el COEP. Ujú. El 95-99% de las empresas después de la segunda generación desaparecen. La mía va a Es ser la global, segunda. es global, Sí, no solamente de Honduras. La mía está en la segunda. Ah, hay que tener cuidado. Pero nosotros como familia entendimos eso. Ujú. Nos reunimos y dijimos, ok, tenemos que trabajar para que haya una tercera generación y estamos trabajando en eso. Qué bueno. Para que la Ferraro exista 50, 60, 100 años y que perdure, pues. Excelente. Y ojalá, Y ojalá. así debe pues, ser la mentalidad. Claro, Sí. claro, buenísimo. Melvin, te quiero hacer también un par de preguntas personales para que la gente te conozca un Por poco favor. más. El Melvin Ferraro más personal. Sí, claro. Contame, un libro. Rapidito, el primero que se te venga a la mente. Fin de la pobreza. Fin de la pobreza. ¿De quién es? Ese es de Darren Acemoglu. Darren Acemoglu. Sí. Una canción. Y Robinson, sí. Una canción. A tientas de Duncan Du. ¿Cuál? A tientas de Duncan Du. Ah, Duncan Du, españoles. Sí. Ah, ok, ok. ¿Sabe bailar bachata Melvin Ferraro? No. No. Malo para bailar. Sos duro, ¿ah? Malísimo. Sos duro. Malísimo. Ah, ok. No, así son los economistas, entonces no me extraña. Malísimo. No me extraña. Sí. Ok, una cerveza. No me gusta la cerveza. ¿No te gusta la cerveza? Me encanta el vino. ¿Te gusta el vino? No ¿Un la vino? cerveza. Decime un vino. Muy difícil. He Bueno, probado uno, cualquiera. El primero que se te venga. El primero, el primerito. El Cabernet de Napa. Cabernet de Napa. De Napa Valley, Ah, ok, sí. Napa Valley. Es más gringo que Sí. otra cosa. Ok. Sí. Vamos a ver las preguntas del público. Dice... ok. Salió un dato estadístico, me ponen acá, de que en ciertas comunidades de Honduras se vive con $3 al día. ¿Qué opinas acerca de eso? Yo creo que es con menos. Yo creo que está muy positiva esta estadística. positivo. No sé dónde la vieron, que bueno que me la pueden pasar porque no sé, pero no sé dónde es el estudio, pero la gente que vive con menos. Se lo puedo asegurar, con menos. Hay municipios en Honduras, en Intibucá, por ejemplo, en donde hay alcalde, Ujú. regidores Ujú. y una población, ponerle unos 5,000 habitantes, donde la gente vive a veces con 10 lempiras al día. Increíble. Se llama ¿Qué opinas de San eso? Marcos de la Sierra. Yo estoy tratando de equivocar el nombre del municipio, que es el municipio más pobre de Honduras. Están equivocados, no recuerdo el nombre ahorita, pero es el más pobre. No, opino que no es posible. De repente, de hecho, considero que ni siquiera debe ser municipio. Para mí no es el municipio. Debería ser parte de otro municipio más grande que le permita generar mayor riqueza. Que haya mayores unidades Claro, económicas. Correcto, entonces habría que ver por qué fue municipio. No entiendo por qué es municipio. Pero eso no, No. creo que hay gente que vive con menos que eso. Sí, sí, totalmente, Sí. totalmente. Una ciudad, cualquiera, en cualquier mundo, una ciudad que te guste. No me digas San Pedro No, Sula. que- Chicago. Chicago. Es que hay de estudiantes. Chicago. The Bean. Sí, no, Chicago para Chicago, mí. ok, es la ok, mejor ok. ciudad del mundo para mí. Ok, bueno, ya te pregunté una ciudad. Y te voy a preguntar por nombres propios. Dame lo primero que se te venga a la mente. Sí. Mel Zelaya. No la penses. Lo primero que se te venga. Lo primero. Malo. Malo. Sí. Juan Orlando Hernández. Expresidente con un proceso judicial en Estados Unidos fuerte para el país, fuerte para su familia. ¿Merecido? No soy quien para decirlo. No tengo la moral yo para decir si alguien es narco o no es narco, si es mereció o no es mereció. No tengo la moral. Cuando... Ya está. Ya, ¿Crees en el dicho que cuando el río suena, piedras trae? probablemente. Probablemente. Sí. Ok. Probablemente. David Ricardo. David Ricardo. Ujú. ¿Hablas del economista? ¿Sí? Bueno, David Ricardo fue uno de los repercusores de la economía al inicio y creó la famosa ventaja, Una palabra. ventaja comparativa. Es un buen economista. Keynes. El mejor economista de la historia. El mejor economista de la Sí. historia. Milei. Loco. Bukele. Me falló. Te falló. Sí. Sí. Ok. Armando Calidonio. Estadista. Roberto Contreras. Emprendedor. Melvin, placer tenerte. Ojalá que sea primera de muchas y Orlando, te deseo lo gracias. mejor en Gracias, la empresa Orlando. privada y Gracias. tus aspiraciones políticas Gracias, también. Orlando. Un placer Ha sido- y bueno, nos vemos hasta la próxima. Bueno.